Hola, buenas, somos Águilas Guadalupanas y en esta ocasión vamos a hablar de cambio climático. El objetivo de esta presentación es que puedan conocer las diferencias entre el cambio climático y el calentamiento global, conocer las causas y consecuencias del cambio climático, identificar acciones que podemos tomar para frenar el cambio climático y por último, que identifiquen las acciones que están tomando los diferentes países para frenar este problema. El índice y bueno, para iniciar, ¿qué es el cambio climático? Con el cambio climático nos referimos a este problema al aumento de la temperatura media en la Tierra, lo cual suele medirse año con año. Es decir, cuál es la temperatura actual del planeta, si ha aumentado o disminuido. Además, dicho fenómeno tiene altas repercusiones en muchos de los aspectos de la Tierra, es decir, nos ha causado diversas consecuencias muy graves para todas las formas de vida, no solo humanos, sino plantas y animales, microorganismos, entre otros. ¿Y cuáles han sido las causas de este problema? Primero debemos entender que la atmósfera terrestre está compuesta por diferentes gases. Y este conjunto de gases es el fenómeno natural llamado efecto invernadero. Es necesario que exista el equilibrio entre estos gases para que la temperatura en la Tierra esté equilibrada y sea la justa para todas las formas de vida. Sin embargo, con las actividades humanas han aumentado algunos de estos gases y han provocado el llamado calentamiento global, debido al desbalance de estos gases. Y el calentamiento global es la principal causa del cambio climático. Como dato, el ser humano es el responsable del cambio climático y sus emisiones de gases de efecto invernadero que provocan que la temperatura aumente en el planeta. Y el gas más conocido del efecto invernadero es el CO2 o dióxido de carbono, que es el causante del 63% del calentamiento global. Algunas otras causas son la deforestación, es decir, la tala de árboles para el aumento de terrenos de la agricultura, ganadería, minería, fábricas, etc. El aumento desproporcionado de gases de efecto invernadero, los cuales son provocados tanto por transporte, industrias, ser humano, aires acondicionados, etcétera, etcétera. Y el crecimiento acelerado de la población, es decir, más humanos. Y ahora, las consecuencias han sido diferentes. Aquí tenemos algunas, como lo son la acidificación oceánica, es decir, está siendo más ácido el agua para algunas especies y estas especies requieren cierto pH para poder sobrevivir, si no empiezan a morir o tienden a mudarse a otras zonas e empezar a invadir algunas hábitats que no son de ellas. Los huracanes y las inundaciones, esto también es problema de la deforestación, ya que los árboles son los que retienen o disminuyen las velocidades de los vientos y al no haber quien disminuya las velocidades provocan vientos más fuertes y junto con el agua pues provocan las inundaciones en diferentes zonas, entre otros problemas derivados de esto, como es el huracán que está pasando justamente en esta semana. También tenemos la sequía extrema, con el aumento de las temperaturas, el agua está empezando a ser insuficiente para algunas plantas y requieren más debido al calor del suelo y con ese calor se evapora más rápido el agua y se absorbe directamente a la tierra y las plantas no están recibiendo la suficiente agua. Muerte masiva de extinción de especies. Con el aumento de la temperatura del agua, hay especies que ya no pueden sobrevivir a ciertas temperaturas y empiezan a morir por esto, o incluso por la misma contaminación del ser humano, que están tragando plásticos, vidrios, o algunos accidentes como lo son los derrames petroleros, entre otros problemas que están afectando la vida marítima. Tenemos como otra consecuencia el derretimiento de los polos y aumento del nivel del mar. El aumento de la temperatura en todo el planeta, hay el permafrost, los glaciares, capas de hielo, entre otras, están empezando a derretir, provocando que esa agua que se derrite está aumentando los niveles del mar y en algunos años va a haber ciudades que van a empezar a desaparecer debido a este problema. Y tenemos el aparecimiento de nuevas enfermedades. El COVID no es una de esas. Hay enfermedades, bacterias, virus, bichos, entre otras, que están congeladas dentro de esos mismos glaciares y que no se tiene el conocimiento de estas y que incluso pudieron haber matado o extinguido especies o poblaciones. Ahora bien, la atmósfera está compuesta principalmente por nitrógeno en un 0.84%, 20.946% de oxígeno y otros gases representan casi el 1%. Son diversos gases, no tienen un porcentaje muy elevado, por ende se les considera así. Ahora bien, ¿cuál es la situación actual en el mundo?
Cabe mencionar que, de acuerdo a la BBC, se han presentado los mayores aumentos de temperatura en toda la historia, con un valor de 1.1 grados por arriba del promedio de lo normal. Como se ha mencionado anteriormente, con el problema del derretimiento de los glaciares y aumento del nivel del mar, de acuerdo a la BBC, el promedio del aumento del nivel del mar a nivel mundial ha subido por 0.5 milímetros, lo cual los riesgos de inundación en zonas de peligro aumentaron exponencialmente. Es decir, con el aumento del nivel del mar, las zonas que antes eran peligrosas por inundaciones, ahora van a ser más peligrosas. Sin embargo, no todo es malo. Debido a la pandemia, se ha disminuido las emisiones de CO2, el principal causante del efecto invernadero y el calentamiento global y el cambio climático. El CO2 hay que recordar que es el dióxido de carbono. Y este ha bajado en un 17% respecto al año anterior a la pandemia, es decir, al 2019. Y por último tenemos una de las consecuencias probablemente de las más graves que ha sido causa del calentamiento global, el cual es el agujero de ozono, el cual es una zona en donde en primavera se ve un daño evidente en la capa y, como su nombre lo dice, se produce un agujero que se asocia con el aumento de la concentración de diferentes compuestos químicos en la atmósfera. Es decir, ya no solo son los gases de efecto invernadero, sino otros químicos que no pertenecen al ambiente y están provocando un deterioro en la capa de ozono. Hubo un científico, Mario Molina, el cual se predijo el adelgazamiento de la capa de ozono. Él supo que los compuestos y la concentración de estos iban a empezar a reducir la capa de ozono, provocando la entrada de más rayos UV y provocando también el calentamiento global por la entrada de más calor. El compuesto que se descubrió fue el clorofluorocarbono, el cual es un compuesto con las moléculas de flor, la F, el carbono, la C, y cloro, la Cl. Ese compuesto se encontraba principalmente en los aires acondicionados y refrigeradores del siglo pasado, del siglo XX. Mario Molina, junto con otros científicos, descubrieron que este compuesto químico era el principal causante del deterioro de la capa de ozono. Y bueno, los países se han unido hace mucho tiempo ya y se creó lo que es las Naciones Unidas, porque hacen muchas cosas. Y estas Naciones Unidas han desarrollado la Agenda 2030. ¿Por qué 2030? Ya que esto es porque diversos científicos y estudios han llegado a la conclusión que tenemos más o menos aproximadamente desde este año para poder revertir todos los problemas ambientales, no solo el cambio climático, sino diversos problemas que está enfrentando actualmente el mundo. Ya que a partir de este año, si no mejoramos, va a ser difícil, a casi imposible poder mejorar y va a empezar a suceder series de catástrofes. Esta agenda está enfocada en los objetivos de desarrollo sostenible y el calentamiento global y cambio climático entran en la ODS 13, Acción por el Clima, donde se dan algunas tipo de recomendaciones, mandatos o leyes, como es el fortalecer la resiliencia y capacidad de adaptación, incorporar medidas relativas al cambio climático, mejorar la educación sobre el cambio climático, el calentamiento global y sus causas, consecuencias. Tenemos el poner en funcionamiento el Fondo Verde para el Clima, es decir, dinero para crear programas y acciones que puedan reducir este problema, y mecanismos para aumentar la capacidad para la planificación y gestión en relación al cambio climático. Esto fue todo. Aquí tenemos algunos ejercicios que podrán ver en la presentación. Algunas preguntas, falso verdadero, el efecto invernadero, cómo ayudó la pandemia, qué es el agujero en la capa de ozono. Y eso fue todo. Espero que les haya agradado. Sin más por el momento, me despido. Muchas gracias.